Me ha encantado lo que ha dicho Nair en su oración, que la palabra de Dios es un león, la lanza, ¿no? Y poderosa. Hoy me gustaría hablar del glorioso capítulo 55 del profeta Isaías. Eh, Tengo muchos deseos desde hace mucho tiempo de profundizar un poquito en todo este capítulo. Y me ayudó hace unas semanas, porque en un estudio bíblico ya hablamos del tema y hubieron comentarios de personas que estuvieron aquí que fueron realmente gloriosos, ¿no? Mira, en primer lugar, el capítulo 55 es una obra, una invitación al mundo, ¿no? El capítulo 53, la obra del siervo sufriente, hizo posible el ofrecimiento de salvación de este capítulo. En el capítulo 54, la invitación se limitaba a Israel, pero ya en el 55, que tratamos hoy, a toda criatura. Empieza: venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin pagar, vino y leche. Dice, Señor, comienza con el corazón, con el clamor del corazón de Dios, invitando a todos a venir a Él. Dice, venid a mí, todos los que estáis sedientos. Se refiere a todas las personas, cualquiera que sea tu condición social, cualquiera que sea tu situación económica, cualquiera que sea tu salud. Dios te invita y dice, venid a mí. Dios tiene algo que ofrecerte y te llama de corazón y dice, venid a mí, todos los sedientos. Dios dice, yo tengo algo para ti, algo importante y algo que no se puede comprar con dinero. No se puede comprar con dinero, porque si se pudiera comprar con dinero, no habría dinero suficiente para comprar algo así. Y sobre todo dice, ven, yo ya pagué por eso, porque nuestro Señor Jesucristo ya murió por nosotros. Él ha pagado el precio que cuesta de que nosotros empecemos o continuamos a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que en la invitación que hace Dios, esa invitación tan simple pero a la vez tan profunda, dice venid, y habla de 3 tipos de bebidas, ¿no? Primero habla de aguas. Venid a mí todos los sedientos, a tomar de mis aguas. El agua es demasiado maravillosa como para referirse a ella de una forma singular. Por eso Dios dice, venid a mí y tomad de mis aguas. Esta fue la clase de agua que el Señor Jesucristo se refirió después cuando habló del Espíritu Santo, ¿no? Dice, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Dice, venga a mí y beba. Dice, el que me sigue a mí, el que cree en mí, el que bebe de mis aguas, de su interior correrán ríos de agua viva. No dice un canal pequeñito, delgado, dice, de tu interior correrán ríos de agua viva, dice el Señor. En el planeta hay diferentes tipos de ríos. Depende de la ubicación geográfica donde tú vayas. Hay ríos con aguas casi estancadas que son hasta malolientes, que son la cuna de malaria, de mosquitos que matan con malaria, con el dengue, mosquitos que matan a millones de personas todo el año por medio de estas terribles enfermedades. Pero, por ejemplo, en los países nórdicos, en Noruega, hay muy poca contaminación. Y esos ríos son de aguas muy puras.
tan puras que los salmones vienen del mar al río, se reproducen y vuelven a ir. Solo es una agua pura. Y del tipo de agua que Dios habla, de los ríos de agua viva, eso abunda en el corazón de cada persona, de cada creyente, de cada persona que quiere seguir a Cristo. Y como tenemos ríos de agua viva, es posible que por ahí se cuele un canal pequeñito de agua sucia o podrida, de una agua que nosotros no querramos en nuestra vida. Pero como lo que abunda es el agua viva del Espíritu Santo, entonces arrasará ese pequeño canal de agua sucia. Y vuelve a entrar otro canal de agua sucia por medio de nuestros pecados y se vuelve a dar la misma situación. El profeta Isaías, Dios por medio del profeta Isaías habla también del vino. En esos tiempos el vino representaba la alegría. Cuando habla de vino, es que hay alegría. Nuestro Señor Jesucristo transformó el agua en vino en una fiesta, en un matrimonio. Y por eso esa alegría es la que nosotros tenemos en el momento que tú aceptas a Cristo. Eso es lo que te ofrece nuestro Señor. Te ofrece alegría. Ya no andas triste por la vida, pensando solamente en tus problemas que van a ir a peor. Tienes alegría, la alegría de conocer a nuestro Señor Jesucristo, que sabes que es tu Dios, que es tu amigo y que es tu Rey. Y eso da motivos para estar alegre. Lo que ocurre ahora, eso es secundario. ¿A quién le va a gustar el dolor, la tristeza, la falta de dinero, de todo? A nadie le gusta, pero dentro de esa situación está la alegría de saber que tenemos a nuestro Señor. Otra bebida que se menciona es la leche. Esta es la tercera bebida ofrecida. La leche es esencial para el crecimiento y el desarrollo del hombre y de los animales mamíferos, por supuesto. El apóstol Pedro lo explicó de esta manera en su primera carta. Dice, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. ¿Quién de nosotros no ha visto en alguna etapa de su vida a un bebé con hambre? Ya escucha que la madre le prepara el biberón y empieza a mover sus piernitas, sus brazos, hace gemidos, porque sabe que su madre le está preparando leche y se pone contento, quiere leche. Por eso es que ese niño hace esos gemidos con intensidad, sobre todo cuando tiene hambre. Por eso nosotros, los cristianos, tenemos necesidad de ir a la palabra de Dios, porque esa es la leche espiritual. Hay veces que en las congregaciones se juntan la gente y cantan y bailan y tienen todo tipo de alegrías, por así decir, pero casi no hablan de la palabra de Dios. La palabra de Dios es secundaria. El otro día, durante un taller relacionado a los cultos, se mencionó aquí que hay iglesias donde hay mucho aparente júbilo, mucho gozo, mucha alegría, pero no se habla de la palabra de Dios. La palabra de Dios es o debe ser como leche, como un niño. Por eso es que si un cristiano no se empapa con la palabra de Dios, yo creo que tiene que reaccionar y dar un cambio de actitud, porque es indispensable la palabra de Dios. Ninguna persona es convertida por una persona, sino por la palabra de Dios. Es evidente que la persona con quien toma contacto le ayuda espiritualmente, pero es la palabra de Dios donde encontramos las promesas. Ya en el versículo 2, el profeta Isaías dice, ¿por qué gastáis el dinero
en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia. Esta escritura se escribió hace unos 2800 años, pero es perfectamente válida para cada uno de nosotros hoy en día. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Mis queridos hermanos y hermanas, nosotros vivimos en una sociedad vacía. La juventud hoy en día da lo que sea por tener cosas materiales, sobre todo las mujeres es más peligroso. Quiere las carteras, los bolsos y todo, de modo que cuesta muchísimo dinero, y lo que hay en sus mentes es eso. Es una mente vacía. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no sacia? ¿No? Pero, ¿y por qué gastáis también vuestro esfuerzo en lo que no sacia? Hoy en día, ¿cuántos Instagrames y YouTube y todas esas cosas? La gente está perdida. Tiene unas mentes vacías. Y lo peor es que aparentan, y mucha gente se puede equivocar en pensar que en ellos hay mucha felicidad. Pero no es así, hermanos. Son mentes vacías, porque no están con Dios. Dios fue quien creó el mundo y solamente en Dios se puede encontrar la verdadera felicidad. Amén. Tuve oportunidad de conocer a una hermana mientras yo estudiaba en los Estados Unidos. Ella había sido reina y todas esas cosas. En Estados Unidos hay gente que prepara a los niños desde muy joven, a las mujeres, para ya ser misses y modelos y estas cosas. Decía José, una vida vacía, dice. Una vida vacía, la gente era hasta mala, porque como competían para ver quién era más guapa, quién iba más elegante, pero hubo una persona que afortunadamente le enseñó el camino de Dios y encontró la felicidad. Y decía, ¿cuánto tiempo he perdido en eso? Pero hay esfuerzos que por supuesto valen la pena. Y a mí me gustaría aquí mencionar a mi hermano Héctor Ortiz. Ah, por ahí Héctor. Hola. No sé cuánto conocen a Héctor, yo lo conozco bien. Héctor está trabajando en corrígeme si me equivoco, en una compañía de distribución, ¿no? de encargos, de paquetería. Y realmente es un trabajo duro, ya con el tiempo se ha dado cuenta que es más duro, ¿no? Y encima, con los ajustes económicos, a él le daban antes la furgoneta ya preparada, ahora tiene que ir antes a preparar. Entonces una situación dura, ¿eh? Quiere estar más tiempo con Dios, quiere dedicarle a Dios, a su familia. Muchas gracias. Pero ¿qué ha hecho Héctor? Dice, me voy a cambiar de trabajo. Y ha empezado un proceso duro y largo de conseguir el carnet de conducir para el autobús. Esto es muy duro, hermanos. Sobre todo para una persona que lleva muchos años sin abrir un libro, empezar a abrir libro y tomar exámenes. Esto es duro. Pero Héctor ya consiguió su carnet de conducir. Y ahora tiene presentado a la EMT porque su objetivo es ser conductor de autobús con una vida más relajada. Esto es hacer las cosas correctamente. Esto no es desperdiciar el tiempo. Esto es algo con mucho propósito y que por supuesto Dios lo alaba, ¿no? Lo anima. Así que enhorabuena, Héctor. ¿Dónde se encuentra la felicidad? Pues solo en Cristo. Ni siquiera en el dinero se encuentra la felicidad. Dijo nuestro hermano Julio César en el estudio esta mañana que efectivamente hay gente que está dinero y no hacen otra cosa más que el dinero y se les endurece el alma. Leí el otro día en un libro, hablaba un hombre que era un millonario americano, ¿no? Me llamó la atención una de las frases que dijo,
porque ya él era muy mayor, estaba ya en sus últimos días. Dijo, supongo que yo soy el hombre más miserable de toda la tierra. Porque ¿qué le espera? La muerte, como todos nosotros. Por eso es que también decía que el que muere dejando muchos bienes es porque ha hecho mal sus cuentas en la vida. Este mismo hombre lo decía, muy interesante el libro, pero me quedé con esa frase. ¿Por qué entonces vive así la sociedad? ¿Por qué nosotros no nos hacemos un esfuerzo por ayudar o que vean en nosotros donde se encuentra la verdadera felicidad? El versículo 3 de Isaías dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David. Un pacto eterno, Dios, como con alguien como yo. Gracias por tu misericordia, Señor. Pero ahí está su promesa. Haré con vosotros un pacto eterno. Pero primero dice Dios, inclinad vuestro oído. No, si nosotros caminamos por la calle, por Bravo Murillo, si estamos en el metro, en el trabajo, hay gente que habla, que murmura, y a nosotros no nos interesa la conversación realmente. Pero Dios lo que nos está diciendo es, inclinad vuestro oído, porque tiene algo importante que decirnos. ¿Y cómo nosotros inclinamos nuestro oído a Dios? Asistiendo a la iglesia y, por supuesto, leyendo y aprendiendo de la palabra de Dios. En este versículo se menciona a David. El David que se menciona es en realidad nuestro Señor Jesucristo, de la misma genealogía, ¿verdad? Está profetizando la venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo en el capítulo 53. Es interesante notar que el nombre David quiere decir amado. Cuando los últimos profetas del Antiguo Testamento mencionan este nombre, por lo general se refieren al trono de David. Por supuesto, el de nuestro Señor Jesucristo también. El versículo 4 dice, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. Nuestro Señor Jesucristo fue profetizado por Isaías y nos dice que lo dio por jefe de las naciones. Su muerte y su resurrección, la de nuestro Señor Jesucristo, sigue siendo el hecho más grandioso de la historia de la humanidad. No habrá nada más igual. Su muerte y su resurrección, a ese testigo que nos pone el profeta Isaías. El capítulo 5 dice, he aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Dice, gente que no conociste y correrán y vendrán a ti. En el estudio bíblico que tuvimos, hubo una hermana que hizo un comentario grandioso. Dijo, a mí, desde muy pequeñita, desde muy niña, mi padre, que es un hombre de Dios, siempre le ha inculcado, no este versículo dice, este versículo aquí, llamarás a la gente. No dice quédate sentado y la gente que venga a ti le enseñarás, dice llamarás a la gente. Si antes hemos hablado que la mente está vacía de la mayoría de la gente hoy en día, hay gente que vive unas vidas sin ninguna esperanza, muy infeliz, porque no conocen a Cristo y simplemente están esperando que alguien les diga, les enseñe de Jesucristo. Nosotros no podemos prejuzgar
en el sentido de que quién va a aceptar a Cristo o quién no va a aceptar a Jesucristo. Pero sí nos corresponde a cada uno de nosotros esperar el momento oportuno para hablarle a alguien de Dios. Aquí tenemos diferentes folletos, ¿no? El testimonio es importantísimo, pero también hay que ser astuto. Si tú estás en un metro con alguien y le hablas de Dios, mira, yo te dejo este folleto. A eso se refería esta hermana cuando dijo que Dios, su padre desde muy pequeño les había enseñado este versículo, ¿no? El versículo 6 dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. Mira, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Si nosotros ya no estamos aquí, si nosotros nos morimos, ya no le podemos buscar a Dios. Por eso Dios dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Nosotros ahora tenemos nuestra capacidad mental. De nosotros depende si buscamos a Dios o no buscamos a Dios. Y no importa cuál sea tu situación mental, económica, física, lo que sea, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Puede que nuestro Señor Jesucristo venga antes de nuestro fallecimiento y nosotros ya no le podemos buscar. Y con esto en mente, para la persona que no conozca todavía a Dios, que no ha entregado su vida a Dios, ¿qué más espera? ¿Qué más quiere saber de Dios? Mientras pueda ser hallado, hay que buscar a Dios. Es probable que más tarde en la vida nos resulte más difícil volvernos a Dios. Nunca sabemos lo que va a ocurrir en nuestras vidas. Es probable que ya las circunstancias de la vida lo hagan mucho más difícil. El versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino, dice. Ya lo que hacíamos mal, ya lo dejamos atrás. Dios lo perdona, eso queda atrás. No importa lo que hayamos hecho hoy, ayer, la semana pasada, si tú se lo presentas a Dios, Dios dice es amplio en perdonar. Amén. Como nos habla de ríos de agua viva, nos dice es amplio en perdonar. Nuestra mente nos puede decir, nos puede martirizar y decir, otra vez, Señor, he caído, otra vez en lo mismo. Yo no esperaba hacer esto, pero si tu corazón es sano, Dios es amplio en perdonar. Los siguientes 2 versículos, tengo una debilidad especial por ellos, porque puedo decir que casi me enloquecen de gusto cuando los leo. Y escuchen bien, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no piensa como nosotros. Nosotros no tenemos, por muy vibrante que seamos mentalmente, capacidad para entender todos los asuntos de Dios. Debido a que fuimos creados a la imagen de Dios, podemos relacionarnos con los pensamientos de Dios, pero no podemos entenderlos a la perfección. Y cuando llegue ese punto muerto de decir, Señor, yo no entiendo, pues tú sí entiendes, Señor. Y con eso nos basta. Es
las cosas a su manera y con frecuencia sus caminos no son los caminos de Dios. Y nos metemos en grandes problemas, en grandes decepciones, en líos, si tratamos de que los caminos de Dios sean como nosotros. Muchas veces en nuestras vidas ocurren cosas que nosotros no entendemos. Le decimos a Dios, ¿por qué, Señor? Hace unos años, cuando yo trabajaba en Noruega, yo tenía una jubilación compleja porque cotizaba en diferentes países. Y en Noruega estuve 8 años. En primer lugar iba a pasar solo unos meses, pero al final, cuando vieron, el gobierno noruego, que es muy estricto, cuando vieron que yo seguía trabajando ahí, me obligaron a cotizar a la Seguridad Social. Y yo no quería cotizar a la Seguridad Social. Ya me descontaban un montón de dinero en impuestos. Y decía, Dios mío, por favor, ayúdame con esto. Yo no quiero cotizar porque ya no puedo, es mucho. Y nosotros teníamos botas de acero en las plataformas y me acuerdo yo enfadado con Dios, furioso, pateaba a veces las cosas, ¿no? Cuando nadie me veía. ¿Por qué? Decía, Señor, ¿por qué no me concedes esto? Llegó el momento de mi jubilación, marzo de 2020, entrego todos los papeles a la Seguridad Social y yo no cumplía los requisitos en España, pero fue gracias a que coticé en la Seguridad Social noruega que me pude jubilar. Si no, hubiera tenido que seguir cotizando y sin ningún ingreso. Y ahora yo pienso, Dios mío, en esos momentos yo te pedía cosas que tú no aceptaste. ¿Y quién tenía razón? Dios tenía razón. Y ahora digo, gracias Dios mío, porque no me hiciste caso. Porque no me concediste esa oración de la manera que tú querías que la conceda. Y es posible, es seguro, que todos nosotros ahora mismo tenemos presentado ante Dios oraciones que quisiéramos que Dios las responda ya. Y no entendemos. Pero es momento de parar y decir que los pensamientos y los caminos de Dios son mucho más glorioso que los nuestros. Nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que reducir esa distancia de los pensamientos de Dios, pero siempre existirá. Cuando ya estemos en su presencia, entonces todo se hará diferente. Pero, hermanos, amigos, el Evangelio es el camino de Dios. Las Santas Escrituras, eso es el camino de Dios. No es producto de la elaboración del hombre. Nadie en esta tierra podría haberlo concedido, dice Pablo en Gálatas. Pero vamos a ver, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Evangelio descendió de los cielos, de manera que nosotros tenemos oportunidad por medio de la palabra de Dios de ajustar nuestros caminos y nuestros pensamientos con los de Dios. Y si no encajan, ya es asunto de Dios. Pero nosotros seguimos en esto. El versículo 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Es curioso que el hombre en nosotros no solo debe haber un cambio de camino, sino también un cambio en la mente, un cambio de nuestros pensamientos. No podemos nosotros prejuzgar ni ser maliciosos, ir con la malicia. Mucha gente va con malicia y crees que va a lo mal. Eso también nosotros lo tenemos que cambiar. Ya en el versículo 10 dice el profeta Isaías, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero. Cuando se derrite la nieve, cuando llueve, siempre la tendencia a ir es hacia el mar. Los ríos desembocan en el mar, ¿no? Pero en ese interín, ¿no? Hace mucho bien a la tierra. Riega los terrenos, produce vida, ¿no? Eso es lo que hace posible la vida. Y así compara Dios su palabra. Ya después los ríos desembocan en el mar y empieza el ciclo nuevamente. Nuevamente se evapora el agua del mar y viene y hace regadío. Y dice Dios, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios no vuelve a mí vacía. Y aquí en este punto me tengo que detener y decir que en esta congregación hemos tenido bautismos últimamente, 2 bautismos que han sido grandiosos. Nos han llenado de un gozo grande, ¿verdad? Y en cuanto a que la palabra de Dios no vuelve vacía, yo tengo que hablar de nuestro hermano Pedro Espina. Su madre, doña Angelines Figueroa, ella se bautizó aquí en el año 1974 por medio de escuchar radio de programa de Juan Antonio Monroy. Vino ella, aprendió y se bautizó. Pero no su hijo favorito, sino su hijo con quien más allegado se sentía ella y él. Tenía solo 9 añitos. 9 añitos. Y esta señora Angelines Figueroa, que dejó unas huellas imborrables en esta congregación por su entrega a Cristo, ¿no? Con 9 añitos, ella lo traía a las escolitas dominicales. Y ella le enseñaba la palabra de Dios. ¿Y quién iba a decir? Se perdió el contacto con esta familia. Y Mercedes Ardaín la escuchaba decir, ¿qué habrá sido de la vida de esos niños? Porque la madre murió joven, 1 año después, y murió cuando él tenía 9 añitos nomás. Decía Mercedes Ardaín, ¿qué será de mis niños? Y 50 años después se presenta un domingo nuestro hermano Pedro Espina y se sintió muy conmovido por el mensaje, porque dijo que era un mensaje que parece que era preparado personalmente para él. Y yo me atrevo a decir que no que parece, sino que era preparado especialmente para él. Y por eso es que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y por eso es que os animo, hermanos, a compartir la palabra de Dios. Hay personas en el mundo que la están pasando tan mal que nunca se sabe cómo responderán. Que la respuesta no es un psicólogo, un psiquiatra, una reunión de adultos. La respuesta es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Volver a Él primero. El versículo 12 dice, porque con alegría saldréis y con paz regresaréis. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso a raíz de la lluvia. Y termina, en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será borrado. En lugar de esa hierba mala, habrá hierba buena. Si esa hierba mala la relaciona con personas o con asuntos de nuestra vida que no hayamos presentado a Dios, nos dice, toda esa hierba mala con Dios se volverá una hierba buena. Es mi ilusión que nuestro Señor Jesucristo pese cada vez más y más en vuestras vidas y que tengáis el convencimiento de que Él nos escucha, que Él tiene promesas, las cumplirá, pero a su tiempo. Que el Señor los bendiga, hermanos.